No todas las historias de amor son lo que parecen. Algunas nacen bajo un cálido sol, otras florecen en la oscuridad. Algunas comienzan con una elección y otras desafían incluso a los dioses. ¿Alguna vez has sentido que el destino te arrastra hacia un lugar al que no pediste ir, pero donde descubriste tu verdadera fuerza? Esta es la historia de Hades y Perséfone, un mito de sombras y poder, de amor y transformación. ¿Villano o rey? ¿Víctima o soberana? Acompáñame a descubrir la verdad detrás del mito. Perséfone era la esencia de la primavera, la hija más preciada de Deméter, atrapada en un mundo donde la luz lo gobernaba todo. Su risa flotaba entre los campos de amapolas, sus pasos apenas dejaban huella en la tierra, y su destino parecía escrito, eterna, inocente, intocable. Pero la perfección puede ser una prisión disfrazada de paraíso, y cuando el destino se resquebraja, incluso la flor más delicada puede echar raíces en la oscuridad. En los rincones más oscuros del universo, Hades observaba en silencio. No con indiferencia, ni con un deseo insaciable, sino con una fascinación silenciosa, como si en ella viera algo que él mismo había perdido en las sombras del tiempo. Un día, la vio recoger flores, ajena al vasto vacío que se extendía bajo sus pies, y en ese momento, algo en él, algo dormido y profundo, comenzó a despertar. Cuando la tierra se abrió y el carro oscuro emergió, el caos se desató en un instante. Perséfone cayó en la oscuridad, su grito se disolvió en las sombras, una llamada perdida en el vacío. Hades la sostuvo con firmeza, pero sin violencia, y cuando sus ojos se encontraron, el destino quedó marcado para siempre. No fue solo el rapto de una joven, fue el choque de dos mundos, el primer eco de una historia que desafiaba las reglas del destino. El inframundo no era solo un reino de sombras y muerte, sino un vasto dominio donde el equilibrio era una ley mantenida por Hades a lo largo de los siglos. Pero también era un lugar desolado, un reflejo de su propio exilio eterno. Perséfone despertó en un palacio de sombras, un reino donde su risa parecía ajena, perdida en la penumbra. Intentó huir, intentó regresar, pero a medida que los días pasaban, comenzó a entender algo que nunca imaginó: Hades no era el monstruo de las leyendas, no era un tirano ni un carcelero. Era un dios, marcado por la misma soledad que ella empezaba a descubrir. En la superficie, Deméter vagaba sin descanso, su desesperación transformándose en furia y dolor. Recorrió montañas, ríos y valles, llamando a su hija en cada rincón de la tierra. Donde sus pies pisaban, la hierba se marchitaba, donde sus lágrimas caían, los ríos se secaban. Su angustia era tan profunda que la misma naturaleza comenzó a reflejar su duelo. Los campos dejaron de dar fruto, los árboles se despojaron de sus hojas y un invierno implacable se extendió sobre el mundo. El hambre y el frío se apoderaron de los mortales, y sus plegarias se alzaron al Olimpo. Fue entonces cuando Zeus, viendo que la humanidad estaba al borde de la extinción, no pudo seguir ignorando la tragedia. Ordenó que Perséfone regresara con su madre. Pero el destino rara vez se rinde ante la voluntad de los dioses. El día de su partida, Perséfone caminó por los pasillos sombríos del inframundo, un reino que, contra toda lógica, ya no le era ajeno. A pesar de que pronto volvería con su madre, una extraña sensación la invadía: el inframundo ya no era solo una prisión, sino un reino que había aprendido a entender, y en el que, de algún modo, había encontrado la paz. Se detuvo junto a un gran árbol seco, sus ramas retorcidas sosteniendo los frutos rojos de la granada. Sus dedos se deslizaron por la corteza áspera antes de arrancar una de ellas, sintiendo su peso en la palma de la mano. Al partirla, sus semillas brillaron como pequeñas brasas en la penumbra. Un pensamiento cruzó su mente, tan fugaz como inevitable: ¿y si este no era un adiós? Sin dudarlo, llevó 6 semillas a sus labios y las probó. El dulzor le llenó la boca, pero antes de que pudiera comprender la magnitud de su acto, una sombra se deslizó a su lado. Era una de las Moiras, las tejedoras del destino. Ahora estás atada a este reino, joven diosa. La granada es la ley del inframundo. Nadie que la pruebe puede abandonarlo por completo. La verdad cayó sobre ella como una revelación inesperada, pero lejos de entrar en pánico, mantuvo la calma. Cuando Hades supo lo ocurrido, no se burló ni celebró, sino que la miró con la misma intensidad con la que la había observado aquel primer día.
Y en ese instante, entre la penumbra y el brillo de las semillas rojas, Perséfone supo que su destino había cambiado para siempre. No quiero arrebatarte la libertad, dijo Hades, pero las leyes del inframundo son tan inquebrantables como las del Olimpo. Perséfone respiró hondo. No había sido un error. No era una trampa. Era una elección. Entonces, habrá un nuevo orden. Pasaré 6 meses con mi madre, donde la tierra florecerá con mi regreso. Y 6 meses aquí, porque un reino sin su reina está incompleto. Zeus, al oír la propuesta, vio en ella la única solución para evitar la ira de Deméter y la destrucción del mundo. Así se selló el pacto. Y así, Perséfone dejó de ser solo la hija de la primavera, para convertirse en la soberana del inframundo. El amor entre Hades y Perséfone no fue una chispa que encendió de inmediato, ni una historia que se tejió sin dificultades. Fue un amor que se construyó a fuego lento, cimentado en la confianza y en la comprensión mutua de que eran piezas de un mismo rompecabezas, tan inseparables como la vida y la muerte. Hades no la forzó a quedarse, y Perséfone no permitió que su destino la definiera. Se eligieron, en la quietud de la oscuridad y en la explosión de la luz, en los susurros silenciosos y en los momentos llenos de una pasión silenciosa y contenida. Muchos creen que Perséfone fue solo una víctima de un pacto inquebrantable, pero la verdad es más profunda, más poderosa. En el inframundo, donde otros verían un encierro, ella encontró su verdadera esencia. Allí, lejos del amparo de su madre y del Olimpo que la veía como una diosa intocable, descubrió que en su interior latía una fuerza indomable. Aprendió a caminar entre las sombras sin miedo, a guiar a las almas no como una condenada, sino como una soberana. La muerte ya no era el fin, sino una transformación, y Perséfone, con la determinación de quien ha elegido su propio destino, abrazó su papel con una grandeza que nadie había anticipado. Cada primavera anunciaba su regreso, un soplo de vida que corría por los campos y devolvía la esperanza a la tierra. Pero cuando el verano se desvanecía y llegaba el momento de partir, Perséfone no bajaba al inframundo como una prisionera, sino como una soberana. No huía de la sombra, la abrazaba. No temía la muerte, la comprendía. Porque la luz y la oscuridad no son enemigas, sino dos mitades de la misma verdad, y solo ella tenía el poder de caminar entre ambas con la elegancia de quien ha conquistado su propio destino. Algunos la recuerdan como la víctima de un rapto, otros como la hija perdida de una diosa afligida. Pero pocos ven la historia completa. Perséfone no fue solo arrastrada a la oscuridad, fue en esa oscuridad donde encontró su verdadero poder. No fue solo la joven que se perdió, sino la reina que emergió. Porque esta no es una historia de sumisión, sino de fuerza. No de cadenas, sino de elección. No de sombras que la consumieron, sino de una mujer que aprendió a encender su propia luz. Así, cada año, cuando las estaciones cambian, Perséfone regresa al inframundo, no como una cautiva, sino como la soberana de su propio destino. Porque el amor no es solo la luz brillante del sol, a veces, es la quietud de la luna, una promesa guardada en la oscuridad más profunda. Es la huella de una voz que nunca se apaga, el eco que persiste más allá del tiempo, el latido que, incluso en la eternidad, nunca deja de marcar su presencia. El mito de Hades y Perséfone nos recuerda que las historias nunca son solo blanco o negro, y que el destino no siempre está escrito, a veces, lo esculpimos con nuestras propias elecciones. Ahora te pregunto, ¿cómo interpretas su historia? ¿Un rapto, una alianza o el nacimiento de una reina? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo los mitos desde nuevas perspectivas, suscríbete al canal. Porque hay muchas más historias esperando ser contadas, y muchas verdades aún por descubrir.